¿Tú también has sentido que algo invisible se está moviendo en el mundo espiritual? Porque hay advertencias divinas que el enemigo ha estado tratando de ocultar, verdades que él no quiere que descubras. 7 advertencias sagradas que, una vez reveladas, cambian para siempre tu percepción de la realidad espiritual. El enemigo ha trabajado incansablemente para mantenerte distraído, ocupado con preocupaciones mundanas, mientras estas advertencias divinas intentan manifestarse en tu vida. Las ha distorsionado, las ha silenciado, ha hecho todo lo posible para que no reconozcas su presencia. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que cuando reconoces estas 7 advertencias, algo dentro de ti despierta. Algo que él ya no puede controlar, algo que lo hace temblar. Hay momentos en que el alma reconoce un vacío antes que la mente pueda nombrarlo, como cuando despiertas en medio de la noche con el corazón latiendo fuera de ritmo y sientes que algo invisible te está mirando desde las sombras de tu propia habitación. No es casualidad que estés aquí, escuchando estas palabras justo ahora. Porque mientras el mundo sigue girando en su rutina ensordecedora, algo dentro de ti ha estado susurrando que hay advertencias que no todos pueden percibir. El enemigo ha estado trabajando silenciosamente, tejiendo una red tan sutil que muchos la confunden con coincidencias. Pero tú has sentido ese roce frío en tu espíritu, ¿verdad? Esa sensación de que algo está fuera de lugar en el orden espiritual que te rodea. Las señales siempre estuvieron ahí, como escritura invisible en las paredes de tu vida cotidiana. El problema nunca fue la ausencia de señales divinas, sino nuestra incapacidad para reconocerlas cuando aparecen disfrazadas de circunstancias ordinarias. Lo que estoy a punto de revelarte no es para todos. Hay corazones que no están preparados para cargar con el peso de estas 7 advertencias que el enemigo ha intentado mantener en silencio por generaciones. La primera advertencia divina que el diablo odia es esta: lo que parece abandono es, en realidad, protección. Cuando sientes que el cielo se ha vuelto de bronce y tus oraciones parecen rebotar sin respuesta, lo que estás experimentando no es abandono, sino preparación. Una preparación para algo que todavía no puedes sostener con tus manos actuales. Hay un lenguaje más antiguo que las palabras, donde Dios habla a través de lo que parece ser su silencio. Un silencio que tiene textura, que tiene peso, que tiene dirección. Un silencio que se siente como terciopelo oscuro contra la piel del alma, envolviendo tus pensamientos con una calma que trasciende la comprensión. En ese silencio, si prestas atención, podrás escuchar un latido que no proviene de tu corazón físico. Es otro corazón, más antiguo, más constante, que ha estado pulsando desde antes que el tiempo comenzara a medirse. El latido de lo eterno comunicándose con lo temporal que hay en ti. Cierra los ojos por un momento. Siente cómo el aire que entra en tus pulmones no es simplemente oxígeno, es el aliento de algo mayor que está sosteniendo cada célula de tu ser. Cada respiro es un recordatorio silencioso de que participas en un misterio más grande de lo que jamás podrías contener en tu entendimiento. ¿Has notado cómo últimamente ciertas memorias regresan a ti sin razón aparente? Recuerdos que creías olvidados, conversaciones que parecían insignificantes, rostros que pensaste que el tiempo había borrado. No son coincidencias, son el viento divino moviendo las hojas secas de tu historia personal, revelando un patrón que siempre estuvo ahí. Ese sueño que tuviste hace semanas y que todavía reverbera en tu conciencia como una nota musical sostenida. Esa canción que escuchaste al azar y que provocó un escalofrío inexplicable que recorrió tu columna vertebral. Ese encuentro casual
con un desconocido cuyas palabras parecían dirigidas específicamente a tu situación más íntima. Todos son hilos de un tapiz invisible que se está tejiendo a tu alrededor y a través de ti. Un tapiz cuyo diseño completo solo puede apreciarse desde la perspectiva de la eternidad, pero del cual ahora comienzas a vislumbrar fragmentos. Si estás sintiendo esto mientras escuchas mis palabras, si algo dentro de ti está reconociendo esta verdad como si la hubieras sabido siempre, déjame un comentario diciendo: creo en lo que aún no veo, porque lo que estás experimentando no es casualidad. Es el despertar de una memoria espiritual que el enemigo ha intentado adormecer con distracciones, con ruido, con la falsa promesa de que lo extraordinario debe ser evidente y estruendoso. La verdad es que los mayores milagros suelen ocurrir en el silencio. Las transformaciones más profundas comienzan como un susurro apenas perceptible en las profundidades del alma, no como un trueno que sacude las circunstancias externas. La segunda advertencia divina que el diablo odia con toda su existencia es esta: la familiaridad con lo sagrado que mata el asombro es una de sus estrategias más efectivas. Este síntoma espiritual se ha vuelto epidémico en nuestros tiempos. La apatía divina disfrazada de fe ordinaria se manifiesta como una relación con lo divino que ha perdido su asombro, oraciones que se han convertido en fórmulas, rituales que ya no provocan temblor en el alma. Una familiaridad con lo sagrado que ha matado el misterio. El corazón sigue los movimientos mientras el espíritu duerme. Y en ese sueño, las advertencias pasan desapercibidas como susurros en medio de una tormenta. ¿Cuántas veces has sentido esa punzada de incomodidad al entrar en ciertos lugares, al conversar con ciertas personas, al tomar ciertas decisiones que parecían correctas en la superficie? Esa incomodidad no era tu imaginación ni tu inseguridad. Era tu espíritu reconociendo algo que tu mente racional todavía no podía articular. El enemigo ha perfeccionado el arte de normalizar lo que debería alarmarnos. Ha logrado que llamemos paz a la ausencia de conflicto, aunque esa paz sea solo la quietud de un pantano estancado donde nada fluye, nada crece, nada se transforma. Y es precisamente en ese adormecimiento donde el enemigo planta sus semillas más peligrosas, semillas que crecen tan lentamente que confundimos sus frutos con parte del paisaje de nuestra vida espiritual. Regresa conmigo a ese momento. Sí, ese momento que acaba de cruzar por tu mente mientras hablaba. Ese instante en que sentiste la presencia de algo mayor que tú mismo, cuando el tiempo pareció detenerse y algo dentro de ti reconoció una verdad que iba más allá de las palabras. ¿Lo recuerdas? La forma en que la luz parecía diferente ese día, no solo más brillante o más tenue, sino de una cualidad distinta, como si proviniera no solo del sol, sino de alguna fuente invisible que iluminaba las cosas desde adentro hacia afuera. Recuerda la textura del aire en tu piel, cómo cada respiración parecía llevarte más profundo, no solo en tus pulmones, sino en tu ser mismo. Cómo los sonidos ordinarios, el viento en las hojas, las voces distantes, el latido de tu propio corazón, adquirieron una claridad casi dolorosa, como si los escucharas por primera vez. El peso del silencio que siguió a esa revelación. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino presencia de algo demasiado profundo para ser expresado en el lenguaje limitado de lo humano. Un silencio que tenía su propia voz, su propio mensaje, su propia sabiduría, la sensación de que algo había cambiado fundamentalmente, aunque todo a tu alrededor seguía igual. Como si hubieras dado un paso a través de un velo invisible y ahora vieras el mismo mundo desde un ángulo completamente nuevo. Los mismos objetos, las mismas personas, los mismos lugares,
pero iluminados por una luz que revelaba su verdadera naturaleza, su significado más profundo. Y luego vino el olvido, no de golpe, sino gradualmente, como la marea que retrocede dejando solo huellas húmedas en la arena como testigos de su presencia anterior. La vida cotidiana reclamó tu atención, las facturas que pagar, los problemas que resolver, las relaciones que mantener. Las preocupaciones mundanas tejieron su red familiar alrededor de tu conciencia, y esa revelación se fue desvaneciendo, como un sueño que se disipa con la luz de la mañana. Los colores volvieron a su tono habitual, los sonidos regresaron a su familiaridad ordinaria, el tiempo reanudó su marcha constante y predecible, pero nunca desapareció completamente, ¿verdad? Ha estado ahí, pulsando bajo la superficie de tus días, como un latido que solo puedes escuchar cuando todo lo demás se silencia. Como una melodía lejana que ocasionalmente se filtra a través del ruido de la vida cotidiana, recordándote que hay más, mucho más, de lo que tus sentidos físicos pueden captar, de lo que tu mente racional puede comprender. Aquí está la tercera advertencia divina que el diablo odia con toda su fuerza. Los momentos divinos nunca son realmente olvidados por el alma. Quedan impresos en nosotros como sellos invisibles que esperan ser recordados, como semillas enterradas en lo profundo de la tierra, aparentemente dormidas, pero realmente esperando las condiciones perfectas para germinar y brotar hacia la luz. El enemigo sabe que mientras esos sellos permanezcan intactos, mientras esas semillas conserven su potencial vital, su control sobre tu percepción de la realidad nunca puede ser completo. Por eso trabaja incansablemente para cubrirlos con capas de distracción, de ruido, de actividad incesante que mantiene tu atención en la superficie de la vida. Y cuando algo te sacude, una crisis, una pérdida, un encuentro inesperado, esos sellos comienzan a revelarse nuevamente. Las capas se desprenden. Las semillas comienzan a germinar, las piezas dispersas de revelación empiezan a formar un patrón que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocido. Lo que confundiste con coincidencia era en realidad coherencia divina. Lo que interpretaste como pérdida era en realidad espacio siendo creado para lo nuevo. Lo que sentiste como abandono era en realidad protección. Lo que parecía un desvío en tu camino era en realidad el sendero mismo desplegándose según un diseño demasiado vasto para ser comprendido desde un solo punto en el tiempo. Hay un ritmo en estas revelaciones, un pulso que se sincroniza con los latidos de tu corazón cuando finalmente te detienes a escuchar. Un ritmo tan antiguo como la creación misma, que no sigue las medidas arbitrarias del tiempo humano, sino las mareas eternas del propósito divino. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, «Ven y mira». La apertura de los sellos no es solo un evento del fin de los tiempos. Es algo que ocurre continuamente en el reino espiritual que te rodea y dentro de ti. Cuando tus ojos espirituales comienzan a abrirse, cuando el velo entre lo visible y lo invisible se hace más delgado, comienzas a ver que hay sellos que se están abriendo en tu propia vida. Situaciones que parecían no tener sentido de repente revelan su propósito. Personas que entraron y salieron de tu vida ahora se muestran como mensajeros que llevaban palabras que no estabas listo para escuchar entonces. El dolor que no entendías ahora se revela como el cincel divino, esculpiendo en ti una capacidad para la compasión que no podrías haber desarrollado de otra manera. Ven y mira, dice la voz. No solo observes pasivamente, sino que vengas, que te acerques, que participes activamente en esta revelación que se está desplegando.
La cuarta advertencia divina que el enemigo trabaja incansablemente para ocultar es esta: lo que parece caos en lo natural puede ser orden perfecto en lo espiritual. Las piezas dispersas de tu vida están formando un mosaico cuyo diseño se puede apreciar desde la perspectiva de la eternidad. Y el enemigo tiembla cuando comienzas a ver este patrón, cuando empiezas a leer los acontecimientos de tu vida no como episodios aleatorios, sino como capítulos de una historia con propósito, con dirección, con un autor que no comete errores. Aquello que parecía respuesta era solo preparación. Hay momentos en que el alma se quiebra, no para romperse, sino para expandirse, como un capullo que debe rasgarse para que la mariposa pueda emerger. Esa decepción que te dejó sin aliento, ese sueño que murió entre tus manos, esa oración aparentemente sin respuesta, no eran el final de la historia, eran apenas el prólogo. Pensé que sabía lo que necesitaba, creí entender el camino. Me aferré a mis expectativas como si fueran promesas divinas. Y cuando la realidad no se ajustó a mi imagen, sentí que algo se quebraba dentro de mí. Esta ruptura no es destrucción, es expansión. El corazón que se ha quebrado puede contener más de lo divino que el que nunca conoció el dolor. La quinta advertencia divina, quizás la más dolorosa de reconocer y la que el diablo más odia que descubras. A veces, lo que experimentamos como abandono divino es en realidad una invitación a una intimidad más profunda. El enemigo sabe esto, sabe que en esos momentos de ruptura, cuando las certezas se desmoronan y las respuestas fáciles ya no satisfacen, es cuando estamos más cerca de un encuentro genuino con lo divino. Por eso, trabaja incansablemente para que interpretes esa ruptura como fracaso, como castigo, como señal de que has sido abandonado. Porque teme lo que ocurre cuando atraviesas el desierto y descubres que nunca estuviste solo. La voz que ahora susurra en lo profundo de tu ser, en ese espacio recién abierto por el dolor, no es tu enemigo, es el eco de algo más antiguo que tus heridas, más duradero que tus miedos. Este mensaje no vino solamente con palabras, vino con una llave para abrir puertas que han permanecido cerradas en tu comprensión espiritual. Hemos dejado esta llave en un libro espiritual, disponible en el comentario fijado de este video. Si todavía puedes acceder a él, es porque este aviso era específicamente para ti. Lo que estamos viviendo no es simplemente un tiempo más en la historia. Es un tiempo de aceleración espiritual, donde los velos se adelgazan y las advertencias divinas se vuelven más urgentes, más claras para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Las 7 advertencias que estoy compartiendo contigo no son nuevas. Han estado siempre ahí, susurradas a través de los siglos, manifestadas en patrones que se repiten en la historia sagrada de la humanidad. Pero hay un motivo por el que el enemigo ha trabajado tan arduamente para mantenerte distraído, ocupado, enfocado en lo urgente en lugar de lo importante. Porque cuando estas advertencias son finalmente reconocidas, algo cambia en el equilibrio espiritual. El poder de la revelación activa algo dormido en tu interior. Si sientes esta urgencia mientras escuchas, si algo dentro de ti está resonando con estas palabras como si fueran un eco de algo que tu alma ya conocía, déjame un comentario como señal profética. Dios me está preparando para lo que viene. No es casualidad que estas advertencias estén siendo reveladas ahora, en este preciso momento de tu vida. Hay un tiempo para cada revelación, y este es el tiempo que ha sido asignado para ti. El cielo ha estado tratando de hablarte en un idioma más antiguo que las palabras. ¿Has notado cómo ciertos patrones se repiten en tu vida?
no como coincidencias aleatorias, sino como letras de un alfabeto espiritual que está formando un mensaje para ti. Ese sueño recurrente que no logras descifrar por completo. Esa persona desconocida que apareció 3 veces en situaciones aparentemente no relacionadas. Ese número que sigue presentándose ante tus ojos en los momentos más inesperados. No es tu imaginación jugándote trucos, es el lenguaje de lo simbólico intentando atravesar las barreras de tu conciencia racional. La sexta advertencia divina que el enemigo odia con cada fibra de su ser se revela. Hay un velo de familiaridad que nos impide ver lo extraordinario en lo ordinario, y es precisamente en eso ordinario donde los mensajes más profundos están ocultos. El enemigo ha logrado que asociemos lo divino únicamente con lo espectacular, con lo evidentemente sobrenatural. Pero la verdad es que lo divino suele manifestarse en los detalles sutiles, en los patrones repetidos, en eso que llamamos intuición, porque no tenemos un nombre mejor para ese conocimiento que parece venir de ninguna parte y de todas partes a la vez. Y cuando empiezas a prestar atención, cuando comienzas a notar esos patrones, algo despierta dentro de ti, una memoria antigua, un reconocimiento que va más allá de lo que has aprendido en esta vida. Pero lo que parecía una respuesta era apenas una despedida. Hay estaciones en el espíritu que no se pueden evitar, inviernos donde todo parece muerto, pero donde las raíces se fortalecen en silencio. Primaveras de florecimiento repentino después de largos periodos de aparente esterilidad. Y cuando él pensó que había superado, su alma le mostró otra herida. Esas heridas que creías sanadas, pero que siguen pulsando bajo la superficie de tu conciencia, no son señales de fracaso espiritual. Son invitaciones a una sanidad más profunda, a una comprensión más madura de tu propia historia sagrada. Cerró los ojos para descansar, pero Dios quería que despertara. Ese cansancio espiritual que sientes, esa fatiga del alma que ningún descanso físico parece aliviar, no es una señal de que estás haciendo algo mal. Es el dolor del crecimiento, del estiramiento de tu ser hacia dimensiones que antes parecían inalcanzables. Pensó que el silencio era una punición, pero era un redireccionamiento. Y en ese redireccionamiento hay una sabiduría que trasciende nuestros planes, nuestras expectativas, incluso nuestras más sinceras intenciones. Una sabiduría que conoce no solo quiénes somos, sino quiénes estamos destinados a ser. En ese silencio, si prestas atención, podrás escuchar un latido que no proviene de tu corazón físico. Es otro corazón, más antiguo, más constante, que ha estado pulsando desde antes que el tiempo comenzara a medirse. El latido de lo eterno comunicándose con lo temporal que hay en ti. Cierra los ojos por un momento. Siente cómo el aire que entra en tus pulmones no es simplemente oxígeno. Es el aliento de algo mayor que está sosteniendo cada célula de tu ser. Cada respiro es un recordatorio silencioso de que participas en un misterio más grande de lo que jamás podrías contener. En tu entendimiento, ¿has notado cómo últimamente ciertas memorias regresan a ti sin razón aparente? Recuerdos que creías olvidados, conversaciones que parecían insignificantes, rostros que pensaste que el tiempo había borrado. No son coincidencias. Son el viento divino moviendo las hojas secas de tu historia personal, revelando un patrón que siempre estuvo ahí. Ese sueño que tuviste hace semanas y que todavía reverbera en tu conciencia como una nota musical sostenida. Esa canción que escuchaste al azar y que provocó un escalofrío inexplicable que recorrió tu columna vertebral. Ese encuentro casual con un desconocido cuyas palabras parecían dirigidas específicamente a tu situación más íntima.
Todos son hilos de un tapiz invisible que se está tejiendo a tu alrededor y a través de ti. Un tapiz cuyo diseño completo solo puede apreciarse desde la perspectiva de la eternidad, pero del cual ahora comienzas a vislumbrar fragmentos. Si estás sintiendo esto mientras escuchas mis palabras, si algo dentro de ti está reconociendo esta verdad como si la hubieras sabido siempre, déjame un comentario diciendo: creo en lo que aún no veo. Porque lo que estás experimentando no es casualidad. Es el despertar de una memoria espiritual que el enemigo ha intentado adormecer con distracciones, con ruido, con la falsa promesa de que lo extraordinario debe ser evidente y estruendoso. La verdad es que los mayores milagros suelen ocurrir en el silencio. Las transformaciones más profundas comienzan como un susurro apenas perceptible en las profundidades del alma, no como un trueno que sacude las circunstancias externas. La segunda advertencia divina que el diablo odia con toda su existencia es esta: la familiaridad con lo sagrado que mata el asombro es una de sus estrategias más efectivas. Este síntoma espiritual se ha vuelto epidémico en nuestros tiempos. La apatía divina disfrazada de fe ordinaria se manifiesta como una relación con lo divino que ha perdido su asombro. Oraciones que se han convertido en fórmulas, rituales que ya no provocan temblor en el alma, una familiaridad con lo sagrado que ha matado el misterio. El corazón sigue los movimientos mientras el espíritu duerme, y en ese sueño las advertencias pasan desapercibidas como susurros en medio de una tormenta. ¿Cuántas veces has sentido esa punzada de incomodidad al entrar en ciertos lugares, al conversar con ciertas personas, al tomar ciertas decisiones que parecían correctas en la superficie? Esa incomodidad no era tu imaginación ni tu inseguridad. Era tu espíritu reconociendo algo que tu mente racional todavía no podía articular. El enemigo ha perfeccionado el arte de normalizar lo que debería alarmarnos. Ha logrado que llamemos paz a la ausencia de conflicto, aunque esa paz sea solo la quietud de un pantano estancado donde nada fluye, nada crece, nada se transforma. Y es precisamente en ese adormecimiento donde el enemigo planta sus semillas más peligrosas. Semillas que crecen tan lentamente que confundimos sus frutos con parte del paisaje de nuestra vida espiritual. Regresa conmigo a ese momento. Sí, ese momento que acaba de cruzar por tu mente mientras hablaba. Ese instante en que sentiste la presencia de algo mayor que tú mismo. Cuando el tiempo pareció detenerse y algo dentro de ti reconoció una verdad que iba más allá de las palabras. ¿Lo recuerdas? La forma en que la luz parecía diferente ese día. No solo más brillante o más tenue, sino de una cualidad distinta, como si proviniera no solo del sol, sino de alguna fuente invisible que iluminaba las cosas desde adentro hacia afuera. Recuerda la textura del aire en tu piel. Cómo cada respiración parecía llevarte más profundo no solo en tus pulmones, sino en tu ser mismo. Cómo los sonidos ordinarios, el viento en las hojas, las voces distantes, el latido de tu propio corazón, adquirieron una claridad casi dolorosa, como si los escucharas por primera vez. El peso del silencio que siguió a esa revelación. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino presencia de algo demasiado profundo para ser expresado en el lenguaje limitado de lo humano.